SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. La guerra abierta entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado ha detonado una crisis interna que nunca antes habíamos visto en el Partido Popular y cuyas consecuencias comprobaremos en los próximos días o en las próximas horas. De momento tenemos un partido abierto en Canal, una acusación, la de Génova, que señala públicamente a Ayuso por irregularidades en un contrato millonario del que su hermano cobró una comisión, una presidenta, Ayuso, que reconoce ese cobro pero que no da más explicaciones, y dos consecuencias: la dimisión de uno de los máximos cargos de confianza de Almeida, que sería la pieza principal que gestionó el supuesto espionaje a Ayuso, y la apertura de un expediente a la presidenta madrileña para recabar información que pueda demostrar si hubo irregularidad en ese contrato. De confirmarse, el PP abre la puerta a suspenderla de militancia y quién sabe si a la expulsión del partido. Pedro Blanco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Una guerra en directo en medio de las negociaciones para formar gobierno en Castilla y León, donde la ultraderecha se crece, aprovecha la debilidad de un partido dividido para exigir la presidencia en las Cortes e insiste en entrar en el gobierno. Y con el Partido Popular sin rumbo, sin explicaciones todavía públicas de su presidente, Pablo Casado, que ayer se mantuvo oculto. Los varones se muestran cautos, salvo Feijóo, que aseguró ayer que si se confirma que Génova ordenó investigar a Ayuso, alguien debe asumir responsabilidades. ¡Estamos con Ayuso! ¡Dar la cara, cobarde! Hubo anoche una concentración de los partidarios de Ayuso a las puertas de Génova. Un puñado de militantes, mariachis incluidos, exigieron la dimisión de Casado, como también exigen dimisiones los editoriales de la prensa conservadora. Algunos apuntes. El PP no puede seguir en estas manos, es el título del editorial del Mundo, que dice que es improbable que la actual dirección del Partido Popular vuelva de la vergüenza que está protagonizando. A veces señala el secretario general a Teodoro García Egea y dice: le han detonado la bomba contra Ayuso desde fuera y se le ha vuelto en contra. Es hora de que se vaya. Casado debe entregar la cabeza de su secretario general. Y La Razón, en cambio, esto es también interesante, pone el foco en el contrato y en esa comisión sobre la que pide aclaraciones inmediatas. Después ampliaremos la lectura de prensa. Y más allá de la crisis del PP, sobre la tensión en Rusia y Occidente, tras una jornada que comenzó con el primer enfrentamiento con artillería en la región ucraniana del Donbass, a esta hora la noticia es que el secretario de Estado estadounidense y el ministro de Exteriores ruso han cerrado una nueva reunión presencial. Y la propuesta sale de Estados Unidos, que pide a Rusia un encuentro con el objetivo de preparar una cumbre para rebajar la tensión en torno a Ucrania. Las partes han acordado verse en Europa la semana que viene. De momento, hoy los líderes de la OTAN y de la Unión Europea vuelven a reunirse tras la reanudación de los enfrentamientos entre los rebeldes del Donbass y después de que Moscú y Washington expulsaran ayer a dos diplomáticos de sus respectivas embajadas. Un cruce de expulsiones que llega tras haber recibido Washington respuesta a su última carta, en la que Putin amenaza con tomar medidas técnico-militares si Occidente no asume sus demandas. Es decir, si la OTAN no cierra la puerta de Ucrania o a Ucrania y retira sus tropas y armamento de los países fronterizos con Rusia. Sobre el terreno, hoy vuelven a escucharse explosiones de mortero y disparos de lanzagranadas en el Donbass ucraniano, donde ya van más de 60 incidentes en 24 horas. Desde Washington se teme que Rusia aproveche cualquier excusa para orquestar una invasión. También lo piensa el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que denuncia la desinformación rusa. Hoy mismo el estadounidense Joe Biden encabezará una reunión con sus socios europeos y de la OTAN para coordinar posturas sobre Ucrania. Es viernes, es 18 de febrero. Enrique García, buenos días. Hola, Ángeles. Día que comienza con el anuncio de Canadá, que ha informado esta madrugada que no hará una investigación sobre el naufragio del pesquero Villa de Pitancho. Canadá dice que debe hacerlo España porque son aguas internacionales. El ministro Álvarez pidió anoche a su homóloga que se retome la búsqueda cuando amaine el temporal. Mientras tanto, las familias... É unha situación difícil, pero non notamos nin cooperación, nin axuda, nin amparo. Queremos que se poñan os medios que hai en España. Si Canadá non quere poñer medios... Las familias piden que siga la búsqueda. Eso le trasladaron ayer al ministro de Agricultura, a Planas, que estuvo en Vigo. Vamos a Galicia. Jaime López, Bodía. Bodía, no parece probable que un simple agradecimiento y petición remitido por el ministro de Exteriores a su homóloga canadiense vaya a reactivar la búsqueda de estos 12 marineros que continúan desaparecidos en aguas de Terranova. Las familias lo piden de todas las maneras. Y todos los organismos pertinentes pongan medios, tanto económicos, para poder financiar otros buques, tanto canadienses como los nuestros propios de pesqueros, que envíen también, si puede ser, pues
a la Armada. Petición a la que se suma el presidente de la Xunta. Dice Feijóo que en España y en Galicia las cosas se hacen de otra manera, con más intensidad, pero las labores de rescate siguen suspendidas. El temporal sigue azotando la zona del naufragio. Esta mañana está prevista la llegada al puerto de St. John's de los 2 barcos que llevan a bordo a los 3 supervivientes y los 9 cuerpos recuperados. Y terminamos la semana sin lluvias, Enrique. Puede que haya algún chubasco al final del día en Galicia que podría extenderse a otros puntos del Cantábrico, muy débiles en cualquier caso, porque un día más seguimos con este ambiente seco, con tiempo anticiclónico, con pocas nubes y con mucho sol. De hecho, vuelven a subir las temperaturas, suben especialmente en el Mediterráneo. Girona va a alcanzar los 26 grados en febrero, 25 en Murcia, por encima de los 22 en la mayoría de provincias andaluzas y en el interior peninsular, con 22 grados en Albacete o rozando los 20 en Ávila. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Está siendo una guerra en directo. Ayuso acusa a Casado de urdir un plan para destruirla. Génova acusa a Ayuso de crear ruido para tapar un presunto caso de corrupción que benefició a su hermano. Génova expedienta a Ayuso un expediente informativo para recabar precisamente información sobre ese contrato. De fondo hay una lucha por el poder que viene de meses atrás y ha estallado por un contrato del gobierno de Ayuso. Un contrato a dedo a la empresa de un amigo de la familia Ayuso de 1,5 millones del que su hermano se llevó esa comisión. En septiembre del año pasado, el Partido Popular recibió información sobre un supuesto cobro de comisiones relativo a un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid en beneficio del entorno de Isabel Díaz Ayuso. Al recibir información, el presidente Pablo Casado convocó a Isabel Díaz Ayuso a su despacho a una reunión. La presidenta madrileña admite en público que existió ese contrato, reconoce por tanto que se benefició su hermano de ese contrato, pero defiende que todo se hizo correctamente. Yo me enteré por el presidente de mi partido, Pablo Casado, cuando en septiembre fui a su despacho. Para mi sorpresa me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que habían mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal. Y que todo está regulado ante Hacienda y declarado. Todo está declarado, decía Ayuso, pero lo cierto es que no sabemos a cuento de que el hermano de Ayuso se llevó esa comisión ni cuánto se llevó. Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días, eso está sin aclarar. Nadie en el gobierno madrileño ha podido explicar hasta ahora por qué Tomás Díaz Ayuso consigue embolsarse ese dinero que podría llegar al 20% de ese contrato a dedo de 1,5 millones de euros cuando la empresa no es suya, es de un amigo de la familia Ayuso que hasta esa adjudicación, en lo peor de la pandemia, se dedicaba al negocio textil y ganadero. Según algunas fuentes, el hermano de la presidenta pudo actuar de comisionista, una idea en la que abundaba anoche en Hora 25 Carlos Amoedo, experto en contratación pública. Precisamente porque tenía esas prohibiciones de contratar y su hermana estaba sometida a un marco estricto de incompatibilidades y conflictos de intereses, pues probablemente decidió en un determinado momento pues utilizar la empresa de un amigo para generar esa factura más o menos limpia con la Comunidad de Madrid. La izquierda madrileña va a llevar este viernes por la mañana todo este asunto a la Fiscalía. Ayer Teodoro García Gea desmintió que contrataran detectives para espiar a Ayuso. Sí admite que abrieron una investigación interna, pero no hay explicaciones sobre la dimisión de Carromero, una persona muy cercana a Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, al que se le ha señalado como una de las piezas claves en ese supuesto espionaje que Génova niega. Muchas preguntas y una conclusión. La convivencia de Casado y Ayuso parece incompatible hoy en el Partido Popular. Lo siguiente será comprobar quién sale victorioso de esta guerra, si es que sale alguno de los dos. De momento, la crisis tiene ecos en el resto de territorios. Porque el PP se desangra en un momento clave para el futuro de la derecha ante el avance de Vox. La ultraderecha evita hacer más sangre. La corrupción no tiene color político y es deleznable, afecte a quien afecte. El espionaje no tiene color político y es deleznable, afecte a quienes afecte. Vox se opone a una comisión de investigación en Madrid para aclarar si el hermano de Ayuso cobró esas comisiones, aunque en medio de los dardos exige la presidencia de las Cortes de Castilla y León y mantiene entrar en el gobierno. Mientras tanto, Mañueco. Mire, yo tengo suficiente con lo que tengo. Pues sí me gustaría pues que esto se aclare cuanto antes y no tengo nada más que decir. Algo tendrá que decir esta mañana porque a días de que comience la ronda de negociaciones para formar gobierno, hoy comparece para hablar Mañueco de su investidura. Y luego está Andalucía, que será el próximo territorio donde el PP se examinará en las urnas, de momento sin un posicionamiento claro de Moreno Bonilla sobre esta crisis que también podría tener consecuencias en la estabilidad de su gobierno. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, Ángel. Moreno no ha hecho mención explícita a Casado y Ayuso, pero en su última comparecencia pública insistía en que no le interesa ningún ruido de fuera. No me interesa otra cosa que no sea Andalucía, no me interesa ningún ruido que haya, no me interesa ninguna cosa que sea ajena a mi tierra. Y por tanto, todo lo demás
no me importa. Desde la oposición, el PSOE andaluz recrimina a Moreno que todavía esté decidiendo hacia dónde ir en medio de esta crisis de los populares. La cita con las urnas en Andalucía, de momento, la fecha la sitúan a finales de año. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Un juzgado de Ceuta ha ordenado al Gobierno que retorne a 15 menores que fueron expulsados de España en agosto. Los menores formaban parte de los 2.000 niños que entraron a la ciudad autónoma a mediados de mayo. Dice literalmente la sentencia que no es que se haya omitido algún trámite de ese procedimiento, es que se han omitido todos y que no se tuvo en cuenta el interés superior del menor. Es algo que ya habían denunciado las ONGs que trabajan sobre el terreno, como la Fundación Raíces. Lourdes Reizábal es su portavoz. Fueron cientos de niños los repatriados en el año 2006. Y el Tribunal Constitucional en el 2009 declaró la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 13 años después, nuestros gobiernos siguen vulnerando los derechos de los niños y niñas que llegan solos a España. El pasado agosto, cientos de niños volvieron a ser repatriados ilegalmente. Solo pudimos defender a algunos de ellos. Y hoy, la justicia vuelve a dar un varapalo al Gobierno, reconociendo que los derechos de la infancia deben primar sobre el control de nuestras fronteras. En Cataluña, la Fiscalía ha abierto una investigación sobre los presuntos abusos cometidos por un religioso en la Salle de Montcada y Reixac, en Barcelona. Es Jesús Linares, el mismo religioso que abusó del escritor Alejandro Palomas cuando tenía 8 años. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. El propio colegio La Salle puso el caso hace unos días en manos de la Fiscalía cuando al menos 8 exalumnos del centro escolar que tiene esta institución en Montcada y Reixac denunciaron los abusos que sufrieron por parte de Jesús Linares, unos alumnos que recriminaron en un comunicado a la dirección del centro su falta de acción ante los excesos presuntamente cometidos por el religioso. La Fiscalía ha admitido la denuncia, según fuentes del Ministerio Público. La investigación la llevará a cabo concretamente la Fiscalía de Sabadell, que deberá aclarar si los casos han prescrito o si hay suficientes indicios para llevar a Linares, que ahora tiene 91 años, al banquillo. Y les hablamos ahora de las víctimas de la explotación sexual. Porque por cada víctima que la Administración o la policía identifica, 3 se quedan sin identificar. Es lo que concluye un estudio de UNICEF y la Universidad de Comillas. Los datos son de la Comunidad de Madrid, pero según los expertos, estos pueden extrapolarse al resto de España. Así que el 74% de las víctimas son invisibles para las autoridades. Informa Teresa Rubio. Lo que han hecho ha sido diseñar un modelo que combina con ingeniería informática 3 bases de datos y han creado un algoritmo para estimar la cifra oculta de víctimas de trata en la Comunidad de Madrid. María José Castaño es la investigadora principal. Solo se ha detectado 1 de cada 4 víctimas de trata en la Comunidad de Madrid. De cada mujer identificada se quedan sin observar 2,5 mujeres. Por cada niño o niña identificado quedan sin observar 5,7. Y por cada hombre identificado quedan sin observar 9,2 víctimas de trata. Desde UNICEF creen que si este proyecto piloto se implementa a nivel nacional, la trata podría dejar de ser una realidad invisible. Del exterior, un juez de Nueva York ha dictaminado que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y 2 de sus hijos tendrán que testificar en el caso que investiga posibles irregularidades fiscales en los negocios de la familia Washington. Víctor Sancho. La orden de un juez de Nueva York obliga a Trump y 2 de sus hijos, Donald Jr. e Ivanka, a testificar bajo juramento en las próximas 3 semanas sobre las presuntas valoraciones fraudulentas de rascacielos y otros activos para conseguir mejores condiciones de préstamo y pagar menos impuestos. Todavía le queda la opción a apelar la decisión, pero sea como sea, se trata del enésimo revés judicial contra el expresidente desde que abandonó la Casa Blanca y le pone muy cerca de tener que declarar sobre sus dudosas prácticas empresariales. La decisión judicial llega días después de que la firma contable que durante años le llevó las cuentas declarara que los estados financieros que preparó para el imperio Trump entre 2011 y 2020 no son confiables. Trump, en un comunicado, recuperó su incesante retórica de que todo es una caza de brujas y empezó a cultivar el terreno diciendo que nunca podrá tener un juicio justo en Nueva York porque los jueces le odian y, en su opinión, tienen intereses políticos en su contra. Y Alemania sigue en alerta máxima por el paso de la tormenta Ilenia, que está obligando al corte de carreteras y a la suspensión de decenas de vuelos. El temporal está azotando sobre todo al norte y al oeste del país. Ha hundido incluso un ferry en Hamburgo. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. La tormenta Ilenia ha golpeado con fuerza a Alemania, especialmente en el norte y en el este. Los vientos huracanados con velocidades de hasta 150 km por hora han provocado la cancelación de todo el tráfico ferroviario de largo recorrido y parte del regional. También se han suspendido decenas de vuelos
vientos y muchas carreteras han sido cortadas. El temporal deja 2 fallecidos, uno en Baja Sajonia y otro en Sajonia-Anhalt. En ambos casos se trataba de conductores que fallecieron al caer árboles sobre los coches que conducían. Renania del Norte-Westfalia canceló las clases escolares y en varias regiones de Baja Sajonia y Baviera, por ejemplo, también se ha permitido a los alumnos quedarse en casa. En Hamburgo se inundó el mercado de pescado y hubo un gran oleaje en el Elba. Ilenia también ha provocado cortes de electricidad en el país. En Baviera y Renania del Norte falló el suministro en unos 150.000 hogares. Los cortes se debieron a la caída de árboles sobre las líneas eléctricas. El país sigue todavía hoy viernes en alerta máxima. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.